quiero decirte que Dios sigue hablando el día de hoy. Diga conmigo, Dios habla. Otra vez, diga conmigo, Dios habla. El imperativo es que si Dios habla, entonces escúchalo. Dios habla y lo mejor que podemos hacer y lo más sensato que podemos hacer es escucharlo. ¿Por qué Dios habla? Porque Dios nos quiere guiar, nos quiere enseñar, nos quiere dirigir, nos quiere exhortar, nos quiere corregir. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Necesitamos ser enseñados y redarguidos, corregidos, y por eso es que Dios habla. Ahora, la Biblia registra muchas ocasiones de Dios hablando al ser humano. Por ejemplo, Dios habló con Abraham, Dios habló con Josué, con Gedeón, con Samuel, con David, con Job, con Isaías, con Jeremías, con todos los profetas, porque Dios hablaba a los profetas y los profetas transmitían el mensaje de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos Dios hablando a los discípulos, a Felipe. Y Dios sigue hablando el día de hoy. Juan capítulo 10 versículos 1 al 5 nos da la base para decir que Dios habla todavía. Y dice Juan 10, 1 al 5, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Muchas veces no oímos a Dios porque no conocemos su voz, o porque no somos ovejas del redil. Jesús dijo en Juan 10:27, más adelante, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Isaías 55:11, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Diga conmigo, Dios habla. Ahora, ¿cómo habla Dios? Dios habla de muchas formas. Tendría que estar todo el día explicándole forma por forma de cómo encontramos en la Biblia que Dios habla. Pero le voy a dar solo algunas. Dios habla audiblemente. No es la regla, es la excepción. Normalmente o excepcionalmente Dios habla audiblemente. No es la regla. Pero usted puede, en un momento dado, oír la voz de Dios de manera audible. No es la regla, es la excepción. Un día una persona que es, de alguna manera es apática al tema, me dijo, imagínate, Dios con su palabra hizo el cielo y la tierra. Si Él hablara audiblemente, te reventaría los tímpanos. Y le dije, sí, pero si Dios quiere hablarme, Él arreglará mis tímpanos para que cuando hable resistan. Dios puede hablar audiblemente. Ahora, ¿cómo más Dios habla? Habla por su palabra. La Biblia es la palabra más segura en que Dios habla. Ya habló el Señor. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios habla también a través de visiones. Las visiones son escenas celestiales que Dios pone sobrenaturalmente a los ojos y a la mente mientras estás despierto. Tú puedes estar despierto y de repente tienes una visión. Encontramos un ejemplo de una visión como esa cuando Eliseo y su siervo estaban rodeados por enemigos. Eliseo estaba confiado, el siervo preocupado. Y la confianza de Eliseo es porque él tenía la revelación de que Dios estaba con ellos, pero el siervo no. Y entonces, cuando vio Eliseo a su siervo preocupado, hizo esta oración que encontramos en 2 de Reyes 6:17. Oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo para defenderlos. Esa es una visión. Dios también habla a través de sueños. A través de un sueño Dios te puede hablar. Así es de que duerme un poco más.
Yo a veces digo, yo creo que Dios no me habla mucho en sueños porque duermo muy poco, pero Dios también puede hablar en sueños. Ahí en Hechos 2:17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Todos los de 60 y más, levanten la mano. A ver, levanten la mano. Le pido a Dios que te active para que empieces a oír la voz de Dios en sueños. En el nombre de Jesús. Porque dice que la gente grande va a soñar sueños. Que por cierto, hoy 3 de mayo, mi madre cumple años. A ver, que se ponga de pie, que se ponga de pie. Ella es mi mamá. Y está cumpliendo años. Pero Dios puede hablarte a través de sueños. Ahora, jóvenes, no se preocupen, también a ustedes puede hablar a través de sueños, ¿ok? Pero aquí dice que los jóvenes verán visiones. Entonces, las visiones son más para los jóvenes y los sueños son más, yo creo que porque duermen más, no sé. Ahora, también Dios puede hablarnos a través de imágenes en la mente. Juan 1:47 al 49, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, el Señor tuvo una imagen en su mente acerca de Natanael y dice, antes de que te fueran a llamar, yo ya te había visto. Dios puede hablar a través de ángeles. En Lucas 2, versículo 10, encontramos que el ángel le anunció a los pastores que había nacido el Salvador, que sería un gozo para todo el pueblo, porque había nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Dios habla también a través de la profecía. Nosotros creemos en la profecía. Sé que en este tema ha habido mucho abuso y a veces hay profetas o falsos profetas o engañadores. Y por eso es importante que este tema, para que usted aprenda a discernir cuando un profeta es de Dios y cuando no es de Dios. Y para eso usted necesita conocer a Dios. Necesita conocer cómo Dios habla. Y sé que ha habido mucho abuso en cuanto al uso del don de la profecía. Yo no puedo juzgar el corazón de nadie. Quizá algunos lo hagan por error, quizá otros lo hagan porque son realmente engañadores, emisarios de Satanás. Pero la Biblia dice que en los postreros días había muchos falsos profetas. Pero el hecho de que alguien use algo mal no quiere decir o no anula que Dios siga hablando a través de sus profetas. Y ahí es donde está en nosotros el poder discernir cuando un profeta es de Dios y cuando no es de Dios. El profeta viene dentro de los regalos que da el Padre, entre los regalos que da el Hijo y los regalos que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da esas capacidades y esas habilidades para poder dar un mensaje de parte de Dios a alguien. Hay gente que lo usa irresponsablemente, hay gente que confunde la profecía con adivinación. La adivinación es satánica. Y uno tiene que tener mucho cuidado para no convertirte en un falso profeta y no dejarte engañar por un falso profeta. Pero el hecho de que exista gente que usa mal el don no quiere decir que Dios, o no anula el hecho que Dios pueda hablar a través de lo profético. Nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está para guiarnos, para dirigirnos, para enseñarnos, para darnos carácter, para ayudarnos a hacer la obra de Dios. Qué triste es cuando una persona piensa que ya no puede recibir los dones del Espíritu Santo, que ya cesaron. Mientras esté el trabajo, mientras yo tenga que regular mi carácter, necesito al Espíritu Santo. Y mientras esté haciendo la obra de Dios, necesito al Espíritu Santo. Y necesito las capacidades y habilidades que Dios da. Y entre esas habilidades y capacidades que Dios da, está la profecía. Dios puede hablarte a través de un hombre, una mujer de Dios que usa bien su don profético. También nosotros podemos oír la voz de Dios por las palabras y el mensaje de Cristo. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace. Y las palabras de Cristo ya están aquí. Lea el Sermón del Monte. Lea los mensajes de Cristo. Ya están aquí. Y Dios puede hablarnos a través de las palabras de Cristo. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 1, versículo 1 y 2, que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Dios nos habla por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Dios nos habla por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hablarte de parte de Dios. En Juan 16:13 Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir.
Otra forma en que Dios hable es a través de la oración. Cuando usted está orando, la posibilidad de que Dios hable a su vida es muy grande. Por eso hay que orar. A través de un pensamiento, a través de un sentir en tu corazón, o incluso, aunque es la excepción y no la regla, podría ser audible. Dios puede hablarte a través de todo lo creado. El Salmo 19, 1 y 2 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Los cielos están gritando ahora mismo, hay un Dios, sigan ese Dios. Hay un creador. Los mismos cielos están diciendo, yo estoy aquí porque hay un creador, no me hice solo. No soy resultado del Big Bang, ni de una explosión que sucedió hace miles y miles de años. Los cielos platican, cuentan, hablan de quién es Dios y del poder de Dios. Cuando veo los cielos, puedo oír la voz de Dios. Cuando oigo los truenos, puedo oír la voz de Dios. Amén. Día tras día, dice, no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Dios puede hablarte a través de circunstancias y acontecimientos, a través de las pruebas y dificultades que pasamos en la vida, a través de la paz, a través de una predicación o una enseñanza como esta. Dios puede hablar a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? A través de un consejo sabio, de alguien guiado por el Señor para bendecirte, para aconsejarte. A través de la alabanza y la adoración, Dios puede hablarte. A través de nuestro servicio, cuando estás sirviendo, muchas veces Dios te habla. Habla tu vida. Yo tengo un bosquejo que predicar, pero muchas veces hablo más de lo que Dios me está poniendo en la mente en el momento que del bosquejo que traigo. Porque Dios puede hablar a través de una palabra o de una predicación. Por eso, qué bueno que se vino la predicación de hoy. Hace poquito estaba pensando, ¿por qué descansamos en el día del trabajo? Yo creo que la mejor manera de celebrar el día del trabajo, ¿qué sería? Bueno, el mundo está al revés. Amén. Ok. A través de un sentir en nuestro corazón. Ahora, para escuchar a Dios es necesario lo siguiente. Número 1, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. O sea, soy una oveja del Señor. Mis ovejas. Jesús dijo que había 2 tipos de ovejas. Bueno, las otras son chivas o cabras. De hecho, dijo los discípulos, hay otras ovejas que no están, pero las voy a traer. Pero dijo, mis ovejas, ahí en... ¿dónde está? Bueno, no, perdón. Es que me brincó un punto, por eso me confundí. Número 1, estoy hablando de, para escuchar la voz de Dios es necesario. Primero es querer escucharla. ¿Cuántos de los que están aquí dicen, yo realmente quiero escuchar a Dios? De la manera que Él me hable, de la manera que Él diga, de la manera en que Él quiera hacerlo, pero yo quiero escuchar a Dios. Y para querer escuchar a Dios, es estar dispuesto a escuchar, me guste o no me guste. Creer que Dios habla. Tener fe en que Dios sigue hablando hoy. Creer que necesitas escucharlo. Que te interesa oír a Dios. Ser humildes y no arrogantes, como para decir necesito que Dios me guíe. Segundo, pertenecer a Dios. En Juan 10:27 Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Necesitamos ser ovejas del rebaño porque la oveja conoce la voz de su pastor. Tercero, conocer a Dios. Juan 10:4 y 5. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán y huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Otra manera de oír a Dios es conociendo lo más que pueda su palabra. Conocer la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Antes de confiar en una persona para que le dé una palabra profética, vaya y lea la Biblia. Amén. Porque una persona podría fallar, pero la palabra de Dios nunca le va a fallar. Pero si usted es de los que andan para arriba y para abajo buscando a los profetas para que le den algo, pero no se sienta a leer la Biblia, usted está al revés. Dile que está a tu lado, ya empezó. ¿Cierto o no? Porque primero yo debo buscar a Dios. Antes de buscar un profeta. Yo creo en el ministerio profético, ya lo dije. Pero hoy la gente anda detrás del profeta, pero no quiere leer la Biblia. Ahora, ¿qué pasa cuando tú lees la Biblia y el profeta te da una palabra? Inmediatamente tú vas a decir, ¿contradice la Biblia? No es de Dios. ¿Se ajusta a lo que Dios dice?
Sí, sí es de Dios. No se ajusta, no es de Dios. Y nos libramos del engaño. Nos libramos de incluso del error humano, porque aún siendo hombres de Dios podemos cometer errores. Conozca la palabra de Dios, sígala. Dios habla a través de su palabra. Pero también, para conocer, para poder nosotros oír la voz de Dios, necesitamos también tener comunión con el Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos comunión con el Espíritu Santo. Jesucristo se fue y dijo, les dejaré al Espíritu Santo para que Él los guíe, para que Él les dirija. Ahí en Juan 14:26 dijo, el Espíritu les enseñará todas las cosas. Juan 15:26, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16:13, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Estamos recibiendo algo? Pero hay algo más. ¿Qué obstáculos existen para poder escuchar la voz de Dios? Bueno, número uno de los obstáculos más grandes es el engaño de Satanás. Porque aunque Dios habla, Satanás se disfraza como ángel de luz. Aunque Dios habla, Satanás puede imitar a Dios. Satanás es un imitador. Y el enemigo engaña. Jesús dijo que Satanás es mentiroso y padre de mentira. No le tengan miedo al Satanás con cola y cuernos. El del alote. Que por cierto, si algunos juegan al alote y dicen buenas con el diablo, que te bendiga el diablo entonces. Por aquí se me siguen algunos jugadores porque algo me hizo que volteara para acá. Buenas con la muerte. ¿Cómo que buenas con la muerte? Dicho sea de paso, hay juegos inocentes que no sabemos nos damos cuenta y nos atamos nosotros mismos. Buenas con la calavera. ¡Ay, jole! Bueno, pero eso no estaba en el bosquejo, Señor. Se me hace que conoces algún vicioso que jugó ayer en el mercado. Pero Satanás es un engañador. ¿Cómo actúa Satanás para engañarnos? Le doy varias señales. Satanás cuestiona lo que Dios dice. Todo pensamiento de cuestionamiento a lo que Dios dice es una trampa de Satanás para engañarte. Cuando la mujer cayó en pecado, Eva, al principio, dice la Escritura que la serpiente era astuta más que todos los animales. Y entonces las primeras palabras que salen de la serpiente fueron, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya estaba cuestionando a Dios. Pero esta loca no se dio cuenta, porque no venía a la reunión de las 10:45 a Castillo del Rey. Si hubiera venido, otro gallo le hubiera cantado. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cada vez que usted escuche un cuestionamiento a lo que Dios ordena y manda, no lo dude. Ese pensamiento no viene de Dios, viene del enemigo. Le quiere engañar. Quizá no lo entendamos todo, pero una cosa es no entender sin cuestionar y otra cosa es no entenderlo cuestionando. Pero yo me he dado cuenta que mi fe me alcanza para no tener que entender, para hacer lo que Dios dice. Me juzgarán loco, fanático, pero prefiero decirle, Señor, no entiendo por qué lo dices, no sé la razón por la que lo pides, pero si tú lo pides, aquí estoy. Ya habrá ocasión para que tú me aclares las cosas, pero no necesitas ni aclarármelas, porque mi fe es ciega en ti. Esa es verdadera fe. Segundo, el enemigo contradice lo que Dios dice. La serpiente le dijo a la mujer, porque la mujer le contesta, dijo, no dijo que de todo árbol del huerto no podemos comer de todo menos de este árbol. Porque dijo Dios, el día que comamos, ciertamente moriremos. Y la serpiente le dijo, no moriréis. Contradijo lo que Dios había sentenciado. Y la mujer cayó en la trampa. No moriréis. Cada vez que usted escuche una voz que contradiga lo que Dios dice, no lo piense. Es el enemigo. El enemigo, Satanás, mezcla verdades con mentiras. Ahí en el versículo 5 de Génesis 3, dijo el enemigo esto a la mujer. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos? Eso era una verdad. Y seréis como Dios.
Eso era una mentira. Porque nadie puede ser como Dios. Y vas a saber el bien y el mal. Esa era una verdad. Porque el hombre no conocía el mal. El hombre solamente conocía el bien. Pero cuando pecó, conoció el mal. Dijo una verdad. ¿Sí me estoy explicando? Dijo una verdad, pero una verdad de tal manera de meterle engaño a la persona y mezclándolo con mentiras. ¿Sabe Dios? El día que de Él comas, serás como Él. Bueno, yo creo que vamos buscando a ser cada día más como Jesús, pero la perfección de Dios solamente la tiene. ¿Me estoy explicando? Entonces el enemigo mezcló verdades con mentiras. Por ejemplo, Hechos 16. Pablo y Silas van a una ciudad llamada Filipos. Y entonces había una mujer con un espíritu de adivinación. Y la mujer iba de ellos dando voces diciendo, estos son hijos del Dios Altísimo que enseñan los caminos para la salvación. La mujer estaba diciendo verdad, pero con el ánimo de engañar. Porque la mujer el enemigo quería que siguieran creyendo en el espíritu pitonizo que tenía la mujer. Y dice la Biblia que así estuvo varios días. Estos son hijos del Dios viviente que anuncian las verdades del Evangelio. Y estos son, hasta que Pablo dijo, esta tipa está siendo usada por el enemigo. Está diciendo una verdad, porque sí somos siervos de Dios, sí somos hijos de Dios Altísimo, y es cierto que anunciamos la salvación. Pero ella está mezclando una verdad con un engaño, mintiéndoles, haciéndose pasar como que es de Dios cuando no lo es. Y reprendió al espíritu pitonizo, salió de él y la mujer quedó libre. El enemigo es experto en mezclar verdades con mentiras. La voz del enemigo provoca dudas de identidad y de tu posición en Dios. La voz del enemigo nos lleva a robar la gloria de Dios. Toda la gloria es para Dios. La voz del enemigo tiene el fin y el propósito de sacarte del plan divino y el propósito divino de Dios. La voz del enemigo normalmente produce temor. Por eso, amados hermanos, tengamos cuidado con el engaño del enemigo, porque ese es un obstáculo para que usted escuche la voz de Dios. Segundo, diga conmigo, mis sentimientos y emociones. Muchas veces mis sentimientos y emociones hablan más fuerte. Se oyen más fuerte en mí que la voz de Dios. Muchas veces mis sentimientos y emociones apagan la voz de Dios en mi vida. Y escucho mis sentimientos y escucho mis emociones, pero no escucho a Dios. ¿Cuánta gente por emoción ha tomado decisiones que están fuera de la voluntad de Dios? Porque sus sentimientos le llevaron a hacerlo y hoy están pagando las consecuencias. Y ahora dicen, ¿y por qué Dios no me detuvo si Él es mi Padre? Es porque Él habló, pero nuestros sentimientos fueron más fuertes. Cuidado con esos obstáculos que nos impiden escuchar la voz del Señor. Tus sentimientos y los míos nunca deben estar por encima de la voluntad de Dios. Porque nuestro clamor todos los días es, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Todo sentimiento que hay en mi vida que contradice lo que Dios dice es un obstáculo para oír a Dios. Y hoy hay mucha gente tomando decisiones guiada por los sentimientos sin importarle lo que Dios dice. Y después vienen las consecuencias, lamentablemente. Yo estoy aquí para enseñarle. Estoy aquí para decirle lo que la Biblia dice. Usted decide si lo cree o no lo cree. Pero hay que hacer y aprender la diferencia. Hay que aprender la diferencia entre la voz del Espíritu y la voz de las emociones. Esto sucede pasando tiempo con el Espíritu Santo. Hay quienes cristianos que operan más en las emociones que bajo la guianza del Espíritu. Y dicen, quiero hacer esto o aquello porque simplemente lo siento. Hago lo que siento. Quiero servir en esto porque es lo que siento. Usted no hace las cosas por lo que siente. Usted hace las cosas porque es la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios va a ir en contra de nuestros sentimientos. No siempre cuando siente es Dios. A veces cuando siente es el engaño de sus emociones. Nunca atribuye al Espíritu Santo una emoción o deseo personal. O decimos, lo hago cuando sienta. No. Los sentimientos y emociones son el obstáculo más grande
para escuchar la voz de Dios, y los sentimientos y las emociones han sido una de las causas por las cuales gente ha tomado decisiones y hoy está en fracaso. Y después decimos, si soy hijo de Dios, porque Dios no me detuvo para que no cayera en el precipicio, es porque Dios quiso detenerme, pero yo no hice voz, o no quise escucharla. Voy a meterme en un tema muy escabroso. ¿Me meto o no me meto? No, con esas ganas ni me dan ganas. ¿El divorcio es de Dios o no es de Dios? El divorcio nunca será de Dios. Nunca. Nunca. Never. El divorcio nunca será de Dios. Que hay situaciones en las que fue inevitable, esa es otra historia, pero no era la voluntad de Dios. El divorcio nunca será de Dios. La Biblia dice que Dios odia el divorcio. Dios lo odia porque segrega vidas, familias, destruye hijos, hiere, lastima. El divorcio siempre dejará consecuencias. El divorcio es muy peligroso. De hecho, me atrevo a pensar que el divorcio es muy apretado para poder justificarlo. Muy apretado, recontra, ultra, hiper, mega apretado. Les voy a leer las palabras de Jesús. Diga conmigo las palabras de Jesús. Y yo decido si oigo la voz de Dios o me quiero escuchar a mis emociones. Mateo capítulo 19. No venía dentro de mis notas. Quiero aclarar que toqué un poquito el tema en la primera reunión y siento que no lo amplié mucho y quiero dejarlo bien claro. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. La razón por la cual el Señor no quiere esas separaciones es porque una persona que se une con otra es uno con ella. Y es como arrancarme un brazo, como arrancarme un miembro. Ahora, así que ya no son dos, sino son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y dice Jesús, Diego mío, dice Jesús, no el pelón de la chona. ¿Ok? Yo os digo, voz de Dios, voz de Cristo, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, la palabra fornicación ahí es porneia, cualquier inmoralidad y perversión sexual, adulterio, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, la única salvedad para que pudiera en un momento ocurrir un divorcio es por causa de fornicación, inmoralidad, perversión sexual. No hay otra. Ahí está. Ah, es que tiene un carácter del diablo. Te hubieras fijado antes. Y ahí está el argumento. Ahora, cuidado con los bandidos. Ah, entonces, si mi esposa me falla, ¿me puedo casar con otra? Le voy a poner un 4. Ahí ya estás en pecado. Ah, mi esposa me falló. Oh, I am free. Ahí ya estás mal, porque era tu deseo.
Respiren. Entonces, hace 15 años mi esposa me falló y la perdoné. Y el pastor está predicando que por causa de fornicación. Viejita, lo siento mucho. Tenemos el aval del pelón de la chona. ¡No! Ese es el corazón ya mal. Si una persona cae en adulterio, Jesús lo primero que manda es perdonar. No, pero, no, si te lo hicieran a ti, eso es tu voz. Pero la voz de Dios es perdona. Tus sentimientos te dicen que no. Y muchas veces tomamos más en cuenta nuestros sentimientos que la voz de Dios. Y lo primero que Dios dice es, perdónala. Segundo, si la persona se arrepiente, hombre o mujer, y se arrepiente de corazón, y te pide una oportunidad, dásela. Porque siempre habrá la posibilidad de restauración. Porque no puedes segregar un cuerpo y no puedes dejar una descendencia abandonada. Aleluya. Y si hay la posibilidad de la restauración y tú por tu orgullo no quisiste, te haces cómplice. Pero yo sé cómo sé si no me lo vuelve a hacer la canalla. Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Ahora, que si la persona se fue a vivir con otro hombre o otra mujer y está viviendo con ella y no quiere ser restaurada y no tiene frutos dignos de arrepentimiento y no quiere hacer la voluntad de Dios, ahí queda libre. Algunos dijeron amén. Poderoso el mensaje. Si el hombre, obstinado en su pecado y en su perversión y en su inmoralidad, no quiere dejar su adulterio y está con la otra mujer, ahí es otra historia. Esa es la salvedad. Porque algunos van a pensar, Señor, que me falle, Padre, que me falle. Ya tengo vista a la secretaria, Padre, nomás que me falle para echármela también. No. Es pecado delante de Dios. No puedo provocar que mi esposa vaya a cometer un error para entonces yo justificar mi pecado. Y si ya te falló y hay arrepentimiento y puede haber restauración por tu vida, por la vida de tus hijos, por la vida de tu descendencia, ¿quién de nosotros no se ha equivocado? Lo que pasa es que a veces cuando se trata de perdonar, es fácil que otros nos perdonen a nosotros. Pero si Dios nos cobrara toda la deuda que tenemos, ninguno la pasaríamos. Y si la persona se arrepiente de corazón y deja su pecado y abandona su pecado y busca realmente ser restaurada o restaurado, hay la posibilidad de restauración. Cuando ya se agote esa parte, ahí es otra historia. ¿Quedó claro? Pero ¿qué es lo que pasa? Es que yo siento. ¿Te crees que tú eres la excepción? Es que yo siento que mi caso es distinto, porque Dios sabe todo lo que he sufrido. Vas a sufrir más si no te arrepientes. Y Dios te quiere librar. Ya no cometas errores. Escucha la voz de Dios, su palabra. Porque después decimos, ay Señor, si me amaras tanto y eres mi padre, ¿por qué me dejaste que me casara con ese buitre? ¡Él te habló! Y te está hablando ahorita. ¿Quedó claro? Se tenía que decir. Jóvenes, la Biblia es clara. Dios ya dijo, no te unas con un incrédulo. No, pero es que se va a convertir, pastor, en un zafo se te va a convertir. No, es que, pastor,
Y tus sentimientos, tu enamoramiento, el mariposeo. Hoy tienes mariposeo, mañana vas a sentir culebras, es lo que vas a sentir adentro. Es que no, tenía tiempo que no me sentía como hoy me siento. Pero ¿qué Dios dice de tus cochinos sentimientos? Ay, Padre, ya cálmame. Ay, hermano, es que maneras de justificar el pecado encontramos muchas. Y después decimos, es que ¿por qué Dios? ¿Y por qué Dios permitió? ¿Y por qué Dios no me habló? ¿Y por qué Dios no me detuvo? ¿Y por qué Dios esto? Jovencita que estás aquí, la regla es clara. No te unas a yugo desigual con un incrédulo, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. O sea, eso es, mira, ya no lo veas incluso como orden, es sentido común. Yo creo que mis hijos sean instruidos en los caminos del Señor, en la fe cristiana, y a lo mejor tu cónyuge no va a creer en eso. ¿Y quién la va a llevar? Tus hijos, ¿por qué los va a tener arrastrar a su partido de fútbol el domingo por la mañana y tú los quieres arrastrar a la iglesia? Y ahí empezó el conflicto. Y luego la suegra de tu esposo, que tiene otra fe y que de por sí no batallan para meterse en lo que no le importa, se mete y quiere educar a tus hijos y tú te enojas y le dices a tu esposo, ¿y por qué permites que tu madre se meta? Y ya empezó la bronca. Eso es sentido común. La luz y las tinieblas no llevan comunión. ¿O no? Ahora, pastor, entonces no habrá la posibilidad de que una persona que no es cristiana se case con una no cristiana. Claro que sí la hay. Que se arrepienta, que busque a Dios, que tenga tu fe, que dé frutos dignos de arrepentimiento, y entonces te avientas. Pero es que yo siento, jamás me había sentido mujer. Desobediente. Jamás una mujer me había hablado como esta me habla. Tienes 80 años y ella tiene 40 y tienes dinero, claro que te va a hablar bonito. ¡Bruto! Bruto viene de la palabra, no sabes escuchar la voz de Dios. Obstáculos para discernir la voz de Dios. La falta de oración. Yo aprendo a escuchar a Dios cuando oro. La falta de conocimiento de su palabra. Los ruidos de este mundo. Mucho ruido. Hay muchas voces. Hay muchas voces compitiendo por tu oído. Está la voz del enemigo, tu propia voz de tu carne, la voz de la sociedad, la voz de las filosofías, de las doctrinas. Y hay un montón de voces compitiendo por tu oído. ¿A quién vas a escuchar? Hay mucho ruido. Y se vuelve difícil y complicado en una sociedad y en un tiempo como el que vivimos, realmente discernir la voz. Pero quien conoce a Dios discernirá su voz. Dicen que una ocasión vino un hermano de allá del rancho y vino aquí con un hermano de aquí de la fe, que venía a las 10:45 y se sentaba en el centro de aquí del Misanín. Nada se quería. Y fueron allá a Constitución, ahí enfrente del Parque Fundidora. Estaban ahí y de pronto el del rancho dijo, oye, bueno, estaban los camiones, los carros, estaba el ruidazo de una avenida como Constitución, de la gente, y de repente el ranchero dijo, oigo un grillo. Y dijo el otro, estás bien loco. O sea, si lo único que estás escuchando son trailers, lo único que estás escuchando son ruido de gente, ¿cómo que vas a escuchar un grillo? Digo, sí, yo sé escuchar los grillos, yo vivo entre los grillos. Diga, ¿sí? ¿Quieres que te diga dónde está? Ver. Y va el hombre y busca en un lugar y mueve una piedra y se dice el grillo.
El hombre no batalló para distinguir esa voz porque la conocía. Ese ruido lo conocía. Así eres tú con Dios. Los ruidos del mundo podrán decir un montón de cosas y hacer un montón de cosas. Pero cuando tú conoces a Dios, sabrás discernir entre lo bueno y lo malo, lo que te conviene y lo que no te conviene, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Y la más triste es esta. Muchas veces lo que no nos deja escuchar a Dios es nuestro orgullo, nuestro sentido de autosuficiencia, nuestra soberbia. Ese es uno de los mayores obstáculos. Porque pensamos que nosotros definimos las cosas. No, señores, las cosas ya las definió el Señor. Ok, tú tienes la decisión y la libertad de creerlo o no, de aceptarlo o no, de vivir conforme a eso o no. Pero de que Dios ya definió las cosas, ya las definió las cosas. Y lo que a veces no nos deja hacer lo que Dios quiere es nuestro propio orgullo y arrogancia. A veces no perdonamos por orgullosos, por arrogantes. A veces no buscamos restaurar porque queremos seguir en nuestro pecado. Porque creemos más en nuestra propia voz que en la voz del Señor. Que Dios nos ayude a tener un espíritu manso y humilde. Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Tan, se acabó. Espero que la palabra te haya bendecido el día de hoy. Nos ponemos de pie. Vamos a estar solo 4 o 5 minutos porque ya se me fue el tiempo, pero tenía que extenderme en la enseñanza porque no podía dejar ese puntito escabroso muy confuso, tenía que dejarlo claro. Pero habrá gente aquí que le dice a Dios, sé que me conviene escucharte, sé que quieres que te escuche. Tú sigues hablando y creo que seguirás hablando. Y Padre, quiero afinar mi oído a tu voz. Yo sé que tú no me pides que haga lo que haga porque tienes inseguridades acerca de tu persona y que al obedecerte te doy seguridad. No, tú eres Dios. O eres arrogante o eres un dictador o eres alguien que simplemente da órdenes por el orgullo de sentirse obedecido. No, tú no eres ese. Tú no eres así. Todo lo que me pides es para mi bien. Y yo te pido que me ayudes, Padre, a poder discernir la voz del Espíritu Santo, la voz del enemigo, mi propia voz, la voz de terceros que consciente o inconscientemente podrían engañarme. Yo quiero aprender a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír,
caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Si no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar de ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero preguntar esta tarde, ¿habrá alguien aquí que diga, yo quiero escuchar a la voz de Dios? Y no solo quiero escucharla, quiero atenderla, quiero creer, quiero que Dios me hable, quiero ser guiado en la vida, porque tengo la garantía de bendición cuando soy guiado por Él. Pero sé que mi voz me traiciona, sé que el enemigo me puede engañar y que incluso terceros también, consciente o inconscientemente, lo podrían hacer. Pero yo quiero aprender a escuchar al Señor. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a escucharte cada día de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y quizá alguien haga una pregunta y diga, pastor, ya la regué. Ya la regué. Me dejé guiar por los sentimientos, por mi ignorancia. No sabía lo que usted predicó ahorita. No tengo esperanza. Yo quiero decirte que cuando hay un verdadero arrepentimiento en Dios, siempre habrá esperanza. Pero necesitamos dos cosas. Una, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Y dos, en lo que sea posible restituir, hacerlo. Porque si tú puedes restituir y no lo quieres hacer, entonces posiblemente no estás arrepentido. Son dos cosas. Me arrepiento y en la medida que se pueda, hay cosas que ya no se pueden. Hay cosas que ya es difícil, imposible que puedan. Y si es así, tu arrepentimiento con Dios será suficiente. Pastor, ¿usted alguna vez se ha equivocado y escuchó o no escuchó a Dios? Claro. No a un grado como el que hablé ahorita, pero en pequeños detalles a veces sucede que mi humanidad, mi fragilidad, a veces, ¿por qué no? Mis sentimientos a veces me pueden traicionar. Pero necesitamos tomar decisiones, iglesia. Nosotros no estamos viviendo una religiosidad y venir aquí para ser entretenidos. Tú vienes aquí para ser formado por la palabra de Dios. Y tú tienes el derecho de preguntarle a Dios en oración con un buen corazón, Señor, lo que el pastor dijo es cierto. Porque si es cierto, lo quiero seguir. Y ve a la Biblia y ve a la palabra, pero no te excuses y dejes de hacer lo que debes de hacer porque tu mente te dice y no lo acepta. Hagamos lo que Dios quiere. Ahí está la bendición. El que escucha mis palabras y las hace, Jesús dijo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Sé que este mensaje no es fácil, sé que este mensaje no es popular, pero sabe una cosa, y se lo digo con mucho respeto, se lo digo con mucha humildad. Dios no me llamó a endulzarle el oído. Dios llamó a decirle la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y mi deseo es que usted sea libre. Y mi deseo es que usted viva una vida abundante. Y mi deseo es que usted vea la gloria de Dios en todo lo que ha. Pastor, puede perder popularidad. Prefiero perder popularidad que fallar a la encomienda que Dios me dio.
porque a Cristo es a quien sirvo. Espero que el próximo domingo venga. Y si no viene, ya sé por qué no vino. Siga oyendo su propia voz. Es su decisión y es su destino. Y yo espero que aprendamos a escuchar voz del Espíritu Santo cada día de nuestra vida.